Me gustaría empezar cediéndoles el micrófono y que entre todos construyamos qué entendemos, sabemos o percibimos como mito. Quisiera alguien participar a mano alzada, por favor. ¿Qué es un mito? ¿Qué consideran que es un mito? ¿Cuáles conocen? Por favor. Pues es una creencia generalizada que muchas veces es falsa. Muchas gracias. ¿Quién más nutre este tema de mito? Por favor. Allá atrás, por favor, y luego adelante. Sí. Por favor. Es una historia que puede ser que se haya contado muchas veces, que puede no ser real, pero basado en algún hecho, por ejemplo, el mito del Popocatépetl, que es algo quizás hasta poético, romántico, que se puede ser como un mito, y al final se convierte en mito. Muchas gracias, Víctor. Por favor. Sí, yo creo lo mismo, que es una historia que puede ser real o no. De acuerdo. ¿Alguien que quisiera nutrir algo más con respecto a qué es un mito? Por favor. Señor Javier. Considero que es algo que la población, el pueblo, por herencia, por comunicación de padre e hijo, va transfiriendo una idea, se vuelve como una verdad, aunque es probablemente una mentira o una verdad distorsionada. Muchísimas gracias. Pues justo, un mito es una narración, un cuento que va pasando de generación en generación, generalmente es de manera oral, no hay escrito, y es atemporal, es decir, no es de date en el año de 1900 cuando, no, simplemente se va pasando de generación en generación para convertirse muchas veces en una verdad. Y se cree, de hecho hay un dicho que cuando se dice mucho una mentira, se llega a creer y se convierte en verdad. Entonces, hay algunos mitos que empiezan así. ¿Qué buscan? Dar una explicación. Cuando no comprendemos, cuando no tenemos una fuente, cuando tenemos diferentes, ¿cómo llamarlo?, puntos de vista contradictorios, también ahí nacen los mitos, porque dan una explicación a lo desconocido, a lo que nos genera angustia, con lo que no podemos, con lo que sabemos que es como más allá. Por eso los mitos incluyen personajes, héroes, mitología, es decir, un ser superior que lo puede todo. Y si no lo puede todo, puede algo, porque tiene características muy especiales, ¿no? Los héroes siempre tienen, si no, veamos a DC, a Marvel, cuántos personajes tienen con cuántas características, ¿no? Que vienen siendo la mitología nórdica, la mitología griega, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que nos es un mito. Ahora bien, en ese sentido, lo que nos ayuda es a sentirnos tranquilos. La verdad es que muchas veces nos da tranquilidad. Si es verdad o no, muchas veces no lo cuestionamos, lo dejamos, lo damos por hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más que quisiera nutrir algún punto de vista? Porque de esto hay muchos en relación a la muerte y a las separaciones. Ok, muchas gracias. El segundo, ¿qué es una creencia? ¿A qué les suena? Porque además también estoy segura que han escuchado, ahorita hace un poco se pusieron de moda, ¿no? Que si las creencias limitantes, que si las creencias no sé. ¿A qué les suena? ¿Qué es una creencia? Por acá alguien decía algo sobre creencias. Por favor, le acerca del micrófono. Una creencia es algo que le cuentan a uno o que cree uno como una verdad, como en la religión, Dios. Para mí eso es una creencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar, por favor? Pues es una cosa que sigue ciegamente, no necesitas tener un hecho para poder seguirlo. Nos dan como lineamientos, entiendo eso que estás transmitiendo. Sí, claro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? No, para no dejar ninguna manita sin escuchar. Víctor. Yo me voy más al tema del pensamiento. Una creencia es
quizás una lección aprendida, ya sea de forma personal o porque alguien me lo dijo, es más experiencia, entonces yo genero una creencia. La creencia, por ejemplo, de que los perritos se van al cielo, ¿no? Pero es una creencia quizás con base en algo que no quizás haya experimentado, o la creencia de que si me rasco la barriga mientras estoy sudando, quizás la mano me va a salir con gusanitos. Son creencias que alguien está diciendo que no necesariamente es real. Claro, muchas gracias. Entonces, allá atrás, si me ayudan con el micrófono, gracias. Es una necesidad del ser humano, donde creamos una fe. Todo el ser humano tiene necesidad de creer en algo. Si no creemos, estamos vacíos. Por eso creamos esas necesidades de creencias para sentirnos seguros, amados, vinculados, tanto emocional como físicamente. Muchísimas gracias. Efectivamente, responden a necesidades para sentir pertenencia, es un sistema, lo dijeron, es una necesidad del ser humano, nos ayuda para tener fe. Hay creencias internas o externas, ¿no? Es decir, las externas pueden ser un sistema de creencias político, ¿no? Ahí está Morena, ahí está el PRI, ¿no? Y unos se validan por el otro y demás. ¿Cuál es otra creencia? Pues la religiosa, ¿no? No es lo mismo ser mormón que católico, cristiano, etcétera. ¿Cuáles otras creencias puede haber? Pues bueno, desde grupos, ¿no? Lésbico, grupo gay, etc. Es decir, son todas estas que están en el entorno, que las hacemos propias, y como decían, a veces las cuestionamos y a veces no. La primera invitación del día de hoy es a reflexionar de estas creencias, cuáles me educaron, me las impusieron y después las hice propias y transmití, para poder decir, estas hoy soy en las que yo creo, si me gustan, estoy de acuerdo, y entonces las promuevo. Pero si a mí no me gustaron, si yo no estoy de acuerdo, entonces poder hacer ese cambio. Es decir, invitar a saber que yo soy dueño de mis actos, de mis pensamientos y mis decisiones. Muchas veces es que así aprendí, pero también podemos reaprender. Y eso solamente los seres humanos podemos hacer, con disciplina, con voluntad, pero sobre todo con voluntad. Si no hay voluntad, la verdad es que no hay forma. Si no quiero, no hay forma. ¿Para qué nos sirven las creencias? Pues para conducirnos. En función de eso me conduzco. En la religiosa se viene el mal. Si me porto mal, me voy al infierno. Si me porto bien, me voy al cielo. También nos dan patrones de comportamiento. Para eso nos sirven. Sin embargo, yo sí quiero reforzar y hacer conciencia de estas creencias que son limitantes y potencializantes. ¿Cuáles son las limitantes? Aquellas que yo me creo y que no hacen que yo pueda desarrollarme plenamente. ¿Por qué? Pues porque en la familia ninguna de las mujeres puede estudiar una licenciatura. Otra creencia limitante, pues porque las mujeres tienen que aprender a los hombres. Y eso era antes, ahora incluso hay otras creencias, donde cuidado los hombres le toquen a las mujeres el hombro porque ya es acoso. Hoy los hombres tienen un reto fundamental y fuertísimo de cómo ser hombre hoy sin ser machista, pero tampoco feminista, pero y entonces estas nuevas masculinidades también son nuevos sistemas de creencia, es decir, se van renovando, no son estáticos, ¿de acuerdo? Y los vamos construyendo entre todos. ¿Y esto qué nos tiene que ver con la muerte? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema desde la tanatología? ¿Qué será? ¿Por qué lo estaremos tocando? ¿A qué les resuena? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué empezar por ahí? Por favor. Gracias, señora. Será por el hecho de que cuando alguien fallece tenemos muchas creencias de que sigue aquí por algo o que pasa a otra dimensión, que llega a otro lugar, que nos está en otro espacio. Y claro, nuestro constructo de la muerte. Por favor, Monse. También en el aspecto, cuando tenemos los apegos, ¿no? En este caso sería
si no sigo lo que me decía mi papá cuando falleció, entonces eso va a repercutir en lo que yo hago en mi vida, ¿no? Entonces eso va de la mano con los mitos y con las creencias que tenemos. Claro, completamente. Muchas gracias, señora Rita. Hay muchas creencias a partir de que alguien se muere, de si se fue o no al cielo, o si sigue en este limbo, en este plano, y si yo no hago algo que dicta mis creencias familiares, pareciera que no lo dejo ir, no lo suelto, o sigue diciéndome, y me apego a esas ideas para tratar de sobrevivir a una situación dolorosa. Entonces yo creo que a veces la creencia me puede consolar o a veces me puede martirizar por muchísimo tiempo y no lo suelto. Muchísimas gracias. Pues sí, justo eso. Por favor, 1 y 2 participaciones. Terminamos con Lali. Por favor. Bueno, yo creo que la creencia de que cuando alguien se nos muere, pues es responsable. Eso, las creencias de que por eso va a descansar. Eso es todo. Claro, claro. Muchas gracias. Y se refuerza con lo que acá se mencionaba la señorita de me consuelan, pero también me pueden martirizar. Gracias. Por favor. Creencia va a influir siempre en nuestra manera de vivir. Entonces, al influir, nosotros vamos a tener creencias sobre la vida y la muerte. Entonces, va a influir de qué manera nosotros tomamos la muerte, tomamos también la vida. Esa creencia siempre va a influir en la vida y en la muerte, y en cómo nos dirigimos y nos conducimos como seres pensantes, como seres emocionales ante la muerte, ante la partida de un ser querido, de una mascota y ante cómo vivimos aquí. Así es, y es todos los días, justamente todos los días. Muchas gracias. Y también tiene que ver con salud, ¿no? Incluso las creencias de estas enfermedades me dio como castigo, ¿no? Algo tengo que aprender en la vida, etc. Muchas gracias. Voy acá, termino acá. Gracias. Señor Felipe. Si entendí la pregunta era qué tenía que ver la tanatología con la muerte. Con las creencias, con los mitos muertos. Porque hay un temor a morirse, el miedo a morir. Uno de tantos miedos que tiene el ser humano. Entonces, yo pienso que la tanatología nos ayuda a comprender ese paso natural de la camino. Y esta palabra es fundamental. La vida es tan natural como la muerte. Y cómo vivimos, allá nos lo compartían también. No nada más es el miedo a la muerte, también es miedo a la vida. O es alegría por la vida, preparándome con bienestar a la muerte. Por favor, claro. Bueno, yo creo que justamente como el tema de la muerte es un tabú, el proceso o la manera en la que vivimos un duelo va condicionar nuestra creencia, cómo lo viven las personas cercanas a nosotros. Entonces, como no nos enseñan a vivir un duelo, lo aprendemos y hacemos una creencia con base en lo que vemos de otras personas. Entonces, eso es como lo que yo siempre tengo que ver la tecnología y la creencia con el mito de la muerte. Completamente. Muchísimas gracias. No dejo ninguna mano alzada. Ok. E incluso si lo actualizamos hoy en las redes, no se puede escribir muerte. Es MU3RT3. Y también está suicidio, no se puede escribir en las redes. Homicidio tampoco. Es decir, sigue habiendo tabús en ese sentido desde las redes, y como si yo lo pienso, va a pasar. Como si se le llama pensamiento mágico, ¿no? Entonces, eso es lo relacionado. ¿Y qué tiene que ver entonces con lo que sigue? ¿Por qué hablamos de las heridas? Porque justamente nos decía la ley,
lo que nos dicen, con lo que podemos elaborar, porque a lo mejor ni nos dicen, pues empezamos a tratar de entender las cosas. Y entonces las heridas, hablábamos de la infancia, que se han como comprenderizado mucho, quisiéramos hacer un alto acá para comprenderlas un poco más. Es decir, son lesiones en la infancia. Estas lesiones son un proceso que nos causan experiencias adversas, donde nosotros como niños todavía no tenemos recursos o estrategias para solventarlas, como gestión emocional, como ejercicios de respiración, como una red de apoyo, como otras estrategias que con el tiempo se van adquiriendo, ¿no? La resiliencia la vamos construyendo. Entonces, cuando estamos en esta etapa de la infancia, pues solamente nos impactan y los procesamos como podemos, con lo que alcanzamos a escuchar, lo que en las creencias y los mitos de nuestra familia o con nuestros amiguitos en la escuela alguien nos cuenta y entonces le creemos y con eso lo vamos construyendo. Entonces, esas son las heridas en la infancia, son estas lesiones emocionales donde nosotros vivimos una situación que nos impacta, no tenemos los recursos y entonces a partir de ahí empezamos a generar relaciones que cubren estas necesidades de las heridas. ¿Voy siendo clara? Y además impactan mi autoestima, a mi autoconcepto, etc. ¿De acuerdo? Si tienen dudas o algo, paran, levantan la mano y hago pausa. Tenemos 5 heridas generales que se manejan desde la psicología: abandono, humillación, traición, rechazo e injusticia. Antes de pasar a definirlas cada una, a mí me gustaría que invitar a 5 personas, 6 personas, que me ayuden a hacer como una horita de teatro. Yo tengo ya acá los papeles para que puedan escenificar y protagonizarlo y podamos entender estas heridas a partir de ello, pero de la cotidianidad. Entonces, me gustaría que de manera voluntaria 6 personas pudieran pasar y les doy sus papeles. Por favor, señora María Luisa, adelante, por favor. 3. Necesito caballeros para equilibrar también, por favor. Adelante, Lalo. ¿Alguien más? Lalo, Víctor, por favor. Listo. Entonces, denme un minuto para pasarles sus personajes. Me voy a quitar el micrófono. Si quieren ir leyendo la parte de las heridas, después ustedes van a observar justamente sobre estas heridas en dramatización y lo vamos construyendo.
Muchas gracias por la espera. Ya quedamos listos con nuestro equipo de actores y vamos a empezar la escena. Entonces, por favor, empezamos con, estamos en una escuela, estamos en la ceremonia de fin de año, donde vamos a entregar reconocimientos y hay asistentes al evento. Por favor, los asistentes, como siempre, aquí la niña y aquí los asistentes. Gracias. Entonces, es la ceremonia donde vamos a hacer entrega a Lupita, que sacó 9.8 y es el promedio más alto de la generación, por lo cual le damos un fuerte aplauso y le hacemos entrega de sus calificaciones. Muchísimas gracias. Y a partir de aquí empieza la escena. Por favor. Mi amor, felicidades, mi niña linda, qué bonita. Qué bien, ¿eh? Te felicito, tus papás han de estar orgullosos de ti. Y tienen por qué, ¿eh? Ay, amor, qué bonito. Qué bien, te felicito, mi reina. Otra mamá ahí andaba. Muchas felicidades. Me imagino que tus papás están muy contentos porque fue la calificación que has tenido. Felicidades. Se acaba el evento, la niña llega a casa y la recibe mamá. Por favor, está mamá presente. Adelante. La niña llega de la escuela. Mamá, ¿qué crees? Mamá, ¿qué crees? Que me saqué la calificación más alta del salón. Saqué 9.8, mamá. Sacaste 10. ¿Qué sacaste 10? Pero mamá, fui la más alta, la calificación más alta, mamá. Fíjate muy bien, cuando yo estaba en la escuela, yo todo el tiempo sacaba 10. Y además, yo sola, mi mamá trabajaba siempre, yo de veras me apuraba y sacaba 10. Me esforzaba de más. Y además mi mamá todo el tiempo me razonó y yo me apuraba. Mamá, pensé que te ibas a sentir orgullosa de mí. Pero estoy muy cansada, además como que tienes una muy buena mamá, porque todo el día me como y hago la comida y la calzones. Así que por favor, te puedes estudiar, hijita. Por cierto, vete a comer, caliente, ahí está la comida en el litro, yo me voy a descansar un ratito. Sí, no. Entonces la niña se queda, pasa la tarde y le habla por teléfono a su papá. Por favor. ¿El micrófono? Hola. Hola, papá. ¿Cómo estás? Un día muy ocupado. ¿Cómo te ha ido? Papá, ¿qué crees? El día de hoy me dieron mis calificaciones y saqué 9.8, estaba muy contenta. Me felicitaron en la escuela. Llegué a casa, le dije a mi mamá, pero mi mamá no me hizo caso. Me dijo que tenía que haber sacado 10. Ok, nada más, nuevamente temprano, no molestes a tu mamá. Papá. Listo, muchísimas gracias a nuestros actores. Gracias. Ahora sí. Primero, quisiera saber qué sintieron. No analicemos la escena. Díganme qué sintieron
los que quieran con respecto a esta escena. ¿Qué sintieron? Diga. Coraje. Coraje. ¿Qué más? Compasión. ¿Qué más? Frustración. Frustración. Tristeza. Humillación. ¿Qué más? No valoración. Yoli. ¿Qué sentimiento? ¿Cómo qué? Mucho sentimiento porque yo siempre fui una niña muy rechazada. Entonces, mucho sentimiento. Es decir, esta escena no está tan lejos de lo que alguna vez vivimos todos. No está tan lejos. A lo mejor no es el 10, a lo mejor es el diploma, a lo mejor es el primer lugar de taekwondo, a lo mejor es en una exhibición de un taller y entonces yo tuve el primer lugar. Muchas gracias. ¿Qué más? Dolor. ¿En dónde lo sintió? Pues no es valorado el esfuerzo que hace uno como niño y que los padres en ocasiones pues, que se han dado más a la tarea del trabajo, de lo material, de lo externo, que de lo familiar. Claro, muchas gracias. Y entonces ahí hablamos de nuestro sistema de creencias. Aquí el sistema de creencias es más dinero u otras actividades que he hecho. De acuerdo, gracias. ¿Quién más? A ver, adelante. Sí, pues yo también me identifiqué con la escena y yo sentí coraje porque igual me expliqué, pero para mí eso se transformó en coraje con mis padres, ¿no? O sea, en el estómago lo sentí y el pensamiento luego voy a decir pensamiento. Ella dijo lo que otros no se atreven. Muchas gracias. Acá, por favor, después señor. Empatía. Cuando ven que puedes hacerlo bien, te exigen más. O sea, ya no es como que se quedan con el 9.8. Si sacaste el 9.8, puedes subir a más. Y en ese aspecto, en el alumno, para eso estás. No trabajas, no haces nada en la casa, entonces tu única obligación es estudiar y estar bien en la escuela para que seas el primer lugar. Exacto, gracias, no es suficiente. Por favor, señor. Te comentaba que, bueno, les quiero comentar que la gente, o en general, eso lo tenemos a través de la vida, en todas las etapas de la vida, ¿sí? Pues, tenemos esa situación, el reconocimiento a lo que se hace, a lo que se dice, a lo que se expresa, a lo que se piensa, y esos patrones a su vez los replicamos en las demás personas. O sea, que no es nada más cosas de los papás, sino es en el trabajo, en la familia, en la calle, toda la cosa, en muchas circunstancias de la vida. No nada más es en la cuestión familiar, ni sucede de niño, sino ya de adultos inclusive. El reconocimiento del trabajo, el esfuerzo que se aplica a realizar un buen trabajo, muchas ocasiones no es reconocido ni siquiera por la misma comunidad de trabajo. Si barro la calle, ¿sí? Igual llega otro marrano y avienta basura en la calle. Es muy cotidiano esa situación. Claro, va para allá. De hecho, ahorita ejemplificamos una situación en la infancia, porque estamos hablando de vidas de la infancia, pero eso no significa que en el transcurso del tiempo sigamos viviendo o reviviendo en cosas que se nos pudieron haber anclado acá. Por eso estamos revisándolo desde acá, pero no significa que sea exclusivo de esta época, sino que es determinante también para nuestra vida adulta, y de ahí la concientización para poder hacer el cambio. Gracias, por favor. Sí. Bueno, creo que ahí es falta de amor. No estamos diciendo esa niña y no llega a los campos, pero imagino que va a ser en la primaria.
y es la época en que más hace falta cariño. Y además, falta que protecciones hacia la madre. Para ella es más importante hacer su quehacer, darle de comer, que con eso ya cumplió. Y eso es la falsedad de eso. Aparte de atender sus necesidades, los niños están deseosos de amor, creo yo. Claro. Y hablaban desde las necesidades, ¿no? También es una necesidad básica, sentirnos amados, protegidos, pertenecientes, admirados, etc. Y acá justo no estaba. Muchas gracias. Tenía 2 manos alzadas acá y regreso. Yo pienso que sí existen esas heridas de infancia, pero también creo que es responsabilidad de uno decidir, o sea, no, yo a mí sí se me escapó por culpa de mi mamá que no me quería, por culpa de mi mamá, y mi mamá ya se murió, se desintegró, y yo la estoy ocupando y reflejo esos actos por siguen nosotros, las demás personas, y siento que es bien difícil aceptar. Es muy cómodo decir que por culpa de mi mamá por siempre me ha hecho la puta de todo. Yo pienso que los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, porque nadie les enseñó cómo, así como nosotros, ¿no? Fatalmente de que les esperan a los niños, decís, es que es un niño, o sea, a mí de una manera me afectaba mucho. Yo sentía que no me quería. Hasta el día que se murió, me abrazó con amor y me dijo que me amaba y me daba las gracias. Para mí, ese día fue lo máximo, porque yo dije, bueno, se le dio que lo dijo que me quería y eso me dejó tan en paz. Y siento que es algo que todos vivimos esa experiencia. Hay quien tiene la fortuna, que tenga papás, y hay quien no los quiere, ¿no? Y tiene que crecer con la imagen o con lo que cree que es lo más grande a nadie. Muchas gracias. De hecho, acá hay dos cosas importantes y que es una de lo que hemos estado reiterando. Hay un momento en que sí, efectivamente, desde la infancia, pues para allá, no tenemos los recursos. Llega un momento en que sí, ya es mi responsabilidad y no puedo seguir culpando a quien sea, porque después se convierte en el gobierno, en el jefe, en mi pareja, en quien sea menos yo. Ese sí es un proceso de desarrollo y de trabajo personal. Sin embargo, eso no quita el impacto que sí tuvo estas relaciones vinculares con estas carencias en nuestra infancia, cuando somos totalmente vulnerables a la atención de un alguien. Y en un alguien empieza desde yo nazco y no puedo ni siquiera comer por mí, me tiene que dar alguien, no me puedo cambiar, no puedo bañarme. Después voy aprendiendo y voy desarrollando, ya después ya nadie me baña, nadie me cambia, yo compro, además yo trabajo para comprar mi comida ya, pero es una evolución. Eso sí es importante. Incluso estando aquí ahora, hoy seguimos trabajando y hoy ustedes idealmente saldrán de acá con algo para hacer cambios. Ese es el objetivo. Cuando nosotros dejamos de estudiar, de aprender, de buscar nuestra mejora, nos estancamos y entonces ahí también puede ser el de responsabilizo a otros de mí. 2 participaciones y continuamos. Por señora María Luisa y después, por favor. Yo pienso que sí es cierto, muchas veces todo el mundo nos reconoce, todo el mundo nos acepta, nos valora, pero nosotros realmente lo que estamos buscando es la aceptación de nuestros padres, de nuestros familiares, a lo mejor de nuestras hijas, ya grandes después, de nuestros hijos, de nuestra pareja, y esa no la tenemos. Descubrimos que todos alrededor dicen, ay, pero qué bien, qué buena eres, o qué valorosa eres, porque pues te has defendido ante todos los problemas que has tenido en la vida y aún así estás aquí. Pero nuestros más cercanos
siempre nos devalúan, ¿no? Y eso lo hace cualquiera. Eso no tiene ningún sentido porque pues, es mujer, para eso estás. Como mujer todo el mundo lo hace, no eres la primera ni la última, ¿no? Entonces, a veces hasta nuestros hijos también nos llegan a, pues a ver, a lastimar porque dicen, ¿qué? Es que tú no me comprendes a mí como hija, no me das el valor. Pero sí es cierto, desde niños muchas veces tenemos ese rechazo, el no aceptarnos las personas que nosotros más queremos que nos acepten. Muchas gracias. De hecho, esto también es aplicable a los hombres, ¿no? Desde porque tú eres hombre. Yo tengo un paciente que tuvo un deceso de la familia de su papá y entonces le dijeron, te toca ser el hombre de la familia. Y entonces no pudo llorar, no pudo volar, porque de manera inmediata tuvo que empezar a hacer los trámites del velatorio y demás. También les pasa a los hombres, tú no llores, eres hombre, tienes que ser fuerte. Todo el peso cae sobre ellos. Es decir, que identifiquemos ambas situaciones, ¿de acuerdo? Tenemos evento en la Vasconcelos, también en la zona de niños. Quizá nos puedan distraer un poquito, pero bueno, seguiremos trabajando acá juntos, nada más para que lo sepan. Por favor. Hola, buenas tardes, yo soy Adolfo. Bueno, quiero compartir un poco sobre mí. Y la vez pasada igual, yo tengo un problema de ansiedad, ataques de pánico, agorafobia y todos sus derivados, ¿no? Ahorita que estaba escuchando a Elsa, concuerdo con ella que pues no podemos echarle la culpa a todos nuestros padres, pero por ejemplo también coincido con usted de que las heridas pues siempre van a estar ahí, ¿no? Lo comparto desde mi experiencia de vida, que pues yo sufrí una infancia muy difícil, pues en tanto problemas económicos, de violencia y demás, ¿no? Y pues yo he tomado mucha terapia y siento que he superado eso, ¿no? De alguna manera tengo una relación con mis padres pues muy bonita, los amo y ellos sé que me aman, como decía, pues hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Pero creo que esas heridas siguen, ¿no? Siguen hasta en este momento que estoy a punto de hablar y siento mi pecho que está haciendo, porque tengo muchas inseguridades, pero pues sigo trabajándolas, ¿no? Pero recalco lo mismo, no puedo seguir culpando a mis padres de eso porque hoy en día pues yo soy una persona pues adulta y con muchos conocimientos, por ejemplo, pues con este tipo de taller que te da las herramientas para salir, pero creo que sí es claro eso de que las heridas siguen y creo que es importante que las trabajemos, ¿no? De la manera que sea. No podemos generalizar que todos vivimos igual, ¿no? Cada quien tenemos nuestras historias y tal vez sí existen también padres que no hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? También no podemos generalizar de esa forma, pero creo que sí hay que trabajarlo, ¿no? Y pues hasta va a sonar así. Yo la verdad que siempre me he victimizado y creo que eso es un error, por eso he vivido tantos años de esta manera y creo que lo que sí debemos de hacer es dejar de ser víctimas, porque tal vez llega un momento cuando ya no lo somos. Tal vez cuando fuimos pequeños no estaba en nuestro control decir, oye, hago esto o hago lo otro, ¿no? Sí fue responsabilidad de nuestros padres, abuelos o cuidadores que nos hacían, ¿no? Pero hoy en día creo que ya tenemos la decisión de buscar una salida a lo que nos tiene pasado, ¿no? Entonces, pues, era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apertura, por compartirnos algo tan íntimo, ¿no? La verdad es que lo dijimos desde el principio de la sesión en las reglas, donde aquí no se juzga, se escucha sobre el empático y seguro. En ese sentido, muchísimas gracias. Y es cierto, más allá de culpabilizar a quien sea, vamos a mutar esa palabra, vamos a transformarla. Yo los invito a que incluso quitemos esa palabra de nuestro lenguaje, porque la culpa nos genera deudas, porque la culpa también nos martiriza, ¿no? Y nos estamos golpeando. Cuando nos responsabilizamos, la palabra significa responderé por mis actos, responderé por mis palabras, y entonces las asumo y paso a la acción. Y es verdad, todo el mundo tenemos casi todas las heridas, unas más, unas menos, pero todos. Y no es desde también quien tuvo una infancia más peor, ¿no? Más fea, o más, todas son válidas, todas las que tuvimos fueron como fueron y hoy somos lo que somos por ello. Y significa que también podemos hacer más. Justo me da fuerza, por ahí lo decían,
Por ello también incluso me fortalecí y ahora he logrado más cosas. Por lo tanto, en segunda participación más y continuamos con las demás heridas. Bueno, yo Luis Fernando, pues sí, todo el sistema está hecho para que sintamos que lo estamos cargando. O sea, todas las instituciones nos dicen que tú eres responsable, tú eres. Y el problema es que siendo hijo de ama B, somos ama B, genéticamente. Entonces es una trampa doble, ¿no? Es una trampa de que nos enseñan a hacer y provenimos de ello. Entonces, gracias a Dios, por lo que sea, ahora es un tiempo más de conocimiento, y más de liberación, y más eventualmente de responsabilidad, pero de uno mismo, ¿no? ¿Quién le dijo a alguien que uno va a ser millonario si uno hace un trabajo de todos los días, ¿no? Que alguien va a ser... La pregunta es, y la respuesta a su vez es eso, ¿no? La responsabilidad de tomarlo a dos manos, verlo de frente y como decía Agustín, ¿no? El miedo es cobarde. ¿Por qué el miedo es cobarde? Porque una vez que uno lo enfrenta empieza a perder fuerza. Empieza a perder fuerza porque nosotros le estamos quitando la fuerza que él tiene porque él vive en el futuro o en el pasado, ¿no? El miedo vive en el futuro porque nos quita la posibilidad de hacer algo. El miedo vive en el pasado porque nos congela. Entonces cuando nosotros vamos, volvemos de frente y al principio no es decir, me voy a chocar contra él, ¿no? Es dar pasitos e irle quitando fuerza. El problema es que todas las estructuras de todo el sistema están dadas para que todos nosotros sí dependamos de los demás, pero no en una relación de iguales, y ese es el problema, que no nos vemos como iguales, que no nos vemos como creadores de todo lo que estamos alrededor. Y esa es la verdad, esa es la tristemente es lo perdido en esta sociedad, lo que se perdió cuando vinieron los europeos, ¿no? Aquí no había quien tuviera hambre, aquí se bañaban 2 veces al día, y había gente en Europa, perdón que lo diga, pero el punto es que del 200 al 700, que es la alta edad europea, de la Edad Media, hubo gente que murió sin bañarse, y de 700 a 1400 hasta llegar a América, hubo también gente que nunca se bañó en su vida, y aquí se bañaban 2 veces al día, primero con agua salada y se enjuagaban con agua limpia. Cuando llegaron aquí dijeron que es una ciudad bajada del cielo, y todo ese conocimiento ahora nosotros lo tenemos que rechazar, porque tenemos una heliocentricidad europeizada que no reconocemos los verdaderos valores que nosotros tenemos. Cuando ellos salieron de aquí dijeron, y dice más que todas las filosofías, y nosotros rechazamos eso, ¿no? Entonces, es esa lucha de todos los días, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es lo que no soy? Y que las cosas nos congelan y que tenemos que vivir de este presente porque es lo único que tenemos. Perdón. Nada que perdonar, al contrario. Lo que tenemos hoy es presente, siempre presente. Ayer ya pasó, mañana quién sabe. Lo que es mañana seguro es, pues, quién sabe. Incertidumbre. Y lo que ya pasó es lo que nos ha hecho que lleguemos acá. Buenísimo. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Entonces, vamos a revisar muy rápidamente. El abandono. Me voy y regreso. El abandono puede estar desde las causas físicas. ¿Cuáles son las causas físicas? Pues el papá estaba de viaje, físicamente no estaba, porque hay una separación, hay un divorcio. Las causas emocionales, pues también es no este apapacho, no está con la mamá, ¿no? Que estaba en lo suyo, no había ese contacto ni siquiera físico, pero de vista, ¿no? Ese que no es físico, ese es emocional. El físico es separación. La negligencia, es decir, pues no le doy de comer. La mamá tenía todo, ¿no? No le daba de comer, le dijo, ahí está, caliéntate, ahí está en el refrigerador. Pero ella también asumía que era buena mamá porque sí estaba dándole la comida, no todo. Y prioridades diferentes.
pues el papá tenía quizá la prioridad del trabajo, más que de la familia, porque además también muchas veces es que si no trabajo, no comemos, como si estuviera separado, y esta es una creencia. Y sí es una creencia muy de nuestra cultura, donde el papá sale a trabajar y pues como la mamá cocina, el papá tiene para la comida, entonces ya está listo. Y no, es más allá de eso. Sí hay una responsabilidad emocional en la paternidad. ¿Cuáles son las manifestaciones? Baja autoestima, y esto es no solamente el niño, también, justo lo estaban diciendo, hasta ahora muchas veces lo estamos sintiendo. Sentimientos de no valía, miedo a la soledad, al rechazo, ansiedad intensa en las relaciones, dificultad para confiar en los demás y establecer relaciones profundas, comportamientos de dependencia emocional, autosabotaje, comportamientos compulsivos, adicciones, ¿no? Comida, gastos, trabajo, etc. ¿Cómo pudiéramos pensar en una situación actual de adulto que vive abandono? En mi relación de pareja, ¿cómo pudiera ser? Pues quizás todo el tiempo estar en la dependencia, pedir que esté cerca de mí, que esté físicamente, los celos, ¿no? La inseguridad, de ¿dónde estás? ¿Por qué no me has llamado? Dime cuando llegues, avísame cuando llegues, ¿no? Es decir, estar con esta presencia constante. ¿Qué más? ¿Alguna adicción? Oral casi siempre, cigarro, chicle, vape, compras compulsivas, etc. Es decir, es muy común las adicciones. Bebida, alcoholismo, por supuesto, todas las dependencias, la gran mayoría que entra por la boca recurre a ella. ¿De acuerdo? ¿Listo? Rechazo. Causa, los padres o cuidadores, llámese cuidadores porque también intervienen los abuelitos, las abuelitas, las tías porque salen a trabajar, los papás, entonces, o la nani, la chica que nos ayuda en casa, se convierte en una pieza clave en la familia y a veces se va porque el pueblo, porque ya se embarazó por lo que sea y también genera una pérdida importante. Es que los padres o los cuidadores no satisfacen las necesidades emocionales o físicas del niño, se muestran críticos y distantes. ¿Cómo pudieran ser críticos? Desde, pues, no sé, no fue 10, ¿no? En lugar del 8, no fue 10. Pero que también puede ser, mijita, ¿de veras te gusta ese pantalón? Me lo dijo un paciente ayer, que su mamá le decía, ¿de veras, mijito, te gusta ese pantalón? Pues si no, no lo trajera. El mensaje no es ese, en realidad lo que la mamá le está diciendo es, no acepto tu forma de vestirte, no me gustan tus gustos. A mi hijo un tiempo traía máquicas acá y una tía me dijo, oye, ¿no le da daño que traiga el pelo largo? ¿De veras? No, en paz descansa la tía. Entonces, bueno, sí son cuestiones que son mensajes que sin querer, queriendo, decimos. El señor Luis decía, el sistema, ¿no? Son cosas de las expectativas, lo que estamos esperando. Y entonces son mensajes que sin querer, queriendo vamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro pudiera ser inconscientes y que no se dicen? Por ejemplo, pues que el primogénito sea varón, y si no fue varón, ay, mira, qué bonita la nena. Y en los eventos de la escuela el papá está viendo el partido de fútbol de la final, yo lo he visto. Y entonces, a lo mejor, ¿no? El papá dice, si estuviera con mi hijo, pues estuviéramos viendo el fútbol. No lo dicen, pero de manera inconsciente sí se va transmitiendo. Dígame. Precisamente con el ejemplo que tú das, pues que a la niña la lleven al fútbol, que quiera que juegue fútbol o algún deporte rudo y pues a la niña no le gusta. O también al niño tal vez no le gusta el fútbol, aunque el papá tenga al niño, pero a lo mejor le gusta otro deporte, no precisamente el fútbol. Entonces el papá se esfuerza en llevarlo y todo, pero no está aceptando los gustos de su hijo, ¿no? Entonces también lo está rechazando. Muchas gracias. Yo sé que tienen muchos ejemplos. Ya fueron identificando en sus recuerdos o con algún vecino o en la familia. Alguien preguntaba en el conversatorio pasado, ¿les digo o no les digo? Si no lo piden, no lo señalen, porque si no se vuelve una crítica.
Si alguien les pregunta sobre su educación, oye, ¿cómo ves? ¿Me equivoqué? O algo, ya le dirán su posición. Pero si no, nada más obsérvenlo y vayan cachando. ¿De acuerdo, señor Javier? Desde hace rato me acordé de una anécdota que ahora lo tomo a chiste, pero en su momento no fue tan chiste. Se trata de que mi mamá nunca me dio un beso toda la vida. Y una vez tenía cargado un perro, el bendito perro siempre estaba dando sus besos. Y cuando nos soltó el perro, me lo llevé al otro cuarto y el pobre perro pagó la consecuencia. Que la hizo mal, que le daban un minuto yo de felicidad. Entonces sí, en su momento sí sentí coraje de que como al perro le da un beso que a mí nunca me fumó. Muchísimas gracias, señor Javier. Qué bueno que lo tienen tan consciente y que me lo pudo compartir. Y es cierto, también tiene que ver a veces incluso con la llegada del hermanito, porque toda la atención se volca al hermanito chiquito y entonces yo me siento desatendido y rechazado porque él es la prioridad, ¿no? Y bueno, quitémonos también, y les quiero invitar que a partir de hoy eliminemos de nuestro vocabulario la palabra bueno y malo, porque entonces estamos evaluando, además de que es un juicio de valor. Simplemente fue así, ¿no? Y pues el perro, ¿no? Pues descargó el señor Javier su sentir que no podía hacerlo con su mamá, y que eso también nos pasa muchas veces. Descargamos con alguien que no es, desde el dicho de quien, no importa quién me la hace, lo que importa es quién me la paga, o la desproporción. Fue una cosita así, pero yo me enojé así, ¿de veras? Si nada más fue eso, pues porque nada más fue el detonador. Señor Luis. Sí, es exactamente, o sea, de repente son cosas que aumentamos, ¿no? Y es el no dejar salir. Siguiendo lo que decíamos hace rato, es ahora otra vez en esta sociedad de la información, ahora sabemos que no hay que calificar. Eso es esencial, ¿no? Para que las cosas uno pueda ver si realmente son buenas o son malas, no hay que calificarlas. O sea, sucede, yo observo y que sea. El problema es que yo de repente voy y les digo, es que eres un bestia, es que está, y el día que cambian las cosas, explotan, ¿no? Y todos explotamos. O sea, los que somos calmados, pues van guardando ahí su olla de presión, y el que explota, pues, como dijeron, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Y justo para no explotar es la gestión emocional. Hacer ejercicios de respiración, la gelatina, cosas que un poco trabajamos en el conversatorio pasado, pero si no, bueno, sigamos en las redes, va a estar el video, también la más consejos, y ahí lo van a poder ver también. Hay estrategias que pueden servir, ¿de acuerdo? ¿Qué más pasa en ese sentido? Tenemos una búsqueda de aprobación constante. ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando le preguntamos a alguien, ay, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Desde la comida está rica. Bueno, y también eso pasa hasta la intimidad entre parejas. ¿Te gustó? ¿Estás bien? ¿No? Se busca la aprobación en todos los sentidos. Dificultad para expresarse, prefiero callarme, no participo, no nada. Es más, no sé si alguna vez en algún curso, alguna plática, algún evento, ¿de veras fue esa persona? No se ven porque se aíslan, se minimizan, se quedan de tal manera que, aunque están, nadie los ve. Entonces, en ese sentido, son personalidades que se van construyendo desde entonces. Problemas de autoestima y comportamiento de rechazo. Es más, yo rechazo a los otros antes que me rechacen. Como protección. Se llama mecanismo de defensa de formación reactiva. Es decir, hago lo contrario. En lugar de yo ser rechazado, yo digo, nadie me merece. Yo soy Juan, ¿no? Yo todas las puedo. Entonces, nadie me merece. También rechazo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Por favor. Con el micrófono ahí va. Perdón. En efecto, yo soy una persona que me escondo, no deseo tener amistades, no me satisface. Niego, lo hago yo crecer a mí misma, pero no deseo que nadie me ame. Soy muy aislada. Y en este aislamiento,
acojo tanto a mis hijos que no deseo que les pase lo mismo. Pero mi yo grita desesperadamente, porque en efecto hay una infancia llena de rechazos, humillaciones, que no encuentro la salida. Así soy yo, veáis. Muchas gracias por compartirlo y por la valentía de exponerse. No estamos lejos. Muchas veces también cuando no nos creemos lo suficiente que sabemos un tema o algo, también nos hacemos chiquitos. Por favor, adelante. Buenas tardes. Bueno, ahorita sí me identifiqué, ¿no? Porque yo también soy de esas personas que es mi ego, ¿no?, que me transforma. Y traigo ese problema ya de tiempo atrás, ¿no? Con las parejas, ¿no? De decir, antes de que me mandes a la chingada, yo te mando, ¿no? O sea, siempre quiero ganar esa partida, ¿no? Porque yo mismo luego me digo, ¿no? ¿Cómo a José lo van a mandar a la chingada? Mejor yo las mando también. Y es algo que también tengo que trabajar, ¿no? Ese ego, ¿no? Más que nada. Pero, muchas gracias. Y que ese ego ha sido protector mucho tiempo. Eso también es importante. No satanicemos nada de esto, porque ha sido necesario para que sobrevivamos muchas veces a la adversidad. Y a manera de resumen, en este cuadro hablamos de las heridas, cuál es la máscara, pero el miedo al fondo de nuestro ser. En el abandono lo hacemos a través de la dependencia, ¿no? Las llamadas constantes, el perseguimiento incluso a veces. Pero lo que tenemos, el mayor miedo es a la soledad, como la niña que estaba sola en casa. Rechazo. Tenemos acá dos ejemplos que nos dieron, muchísimas gracias, que al final es un disco. Me voy, ahí está. La herida de humillación termina siendo la utilización, también nos lo compartían, donde lo que mayor miedo tengo es a ser libre, a liberarme, a potencializarme, porque además también en el lugar de víctima me acomodo. Y uno dice, ¿de veras estás cómodo en ese lugar? Pues no, pero siempre hay beneficios secundarios. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. Y entonces hay beneficios secundarios. Por eso cuando se dice hay que trabajarlos, también hay que pensar en qué ganó teniendo este lugar. ¿Qué ganó al ser pobrecito en esto? ¿Qué ganó en el rechazar a los demás? Pues en no volverme a sentir rechazado. Qué horror, qué miedo. Me desestructuro, me desbordo, me despersonalizo. Traición, controlador. Todo el tiempo tengo que saber en dónde están. Y esto incluso puede ser hacia los hijos también. No nada más es en nuestra relación de pareja. Conectar el miedo es con sus sentimientos, porque se siente traicionado. Un ejemplo es cuando los niños no les cumplen sus promesas. Cuando constantemente papá o mamá les prometen que van a ir al próximo festival, que van a comprarles algo, que si sacan 10 les van a dar y no les dan nada. Pero cuando sacan un 5, ahí sí les dan con todo. Entonces, ahí hay traición. ¿Qué me da miedo? Pues sí, conectar con mis emociones. Me rigidizo, me corazo y nada pasa. Ni lo bueno ni lo malo. No siento nada, 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 nada. Injusticia, me rigidizo y ¿qué me da miedo? Pues la vulnerabilidad. ¿Cuándo se puede decir en la infancia que hay injusticia? Pues cuando los niños dicen, cállate porque lo digo yo, soy tu madre, porque soy tu padre, porque aquí se hacen las cosas así. Cuando el niño, la mamá o el papá va a la escuela y le dice, señora, es que su niño hizo eso, sabiendo, es que me dijeron en la escuela, y ni siquiera le preguntaron al niño, ¿qué pasó? La escuela me dijo esto, ¿qué fue? Rápido, un paciente, ¿no? Su mamá decidió cambiar al niño de la escuela porque su escuela hacía bullying. Y entonces el niño recibía bullying de una niña, le decía cosas, le pegaba y demás. Entonces el niño llegó un momento que le iba a pegar y el niño le dice, no, adivinen dónde puso la mano. A esta altura. Y entonces el niño era un acosador, y entonces
en lugar de estar siendo protegido por la escuela, porque aquí estamos hablando de los papás y mamás, pero también implica sistema de gobierno, también implica sistema escolar, etc. Y entonces a la mamá le mandaron llamar para decirle que el niño estaba siendo acosado. Afortunadamente la mamá dijo, ¿qué pasó? Le dijo al niño y entonces lo pudo platicar, lo pudo escuchar y lo cambiaron. Pero si la mamá no le escucha, entonces él va a crecer creyendo que es una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, a manera de resumen, las heridas, las máscaras que tenemos y el miedo que subyace. Muchísimas gracias. Dígame. Dame un segundo más. Muchas gracias. Le quería preguntar, ahorita en este último ejemplo que dio sobre el niño, ¿qué tipo de herida era? La de injusticia. Justicia. Injusticia, porque no es escuchado desde el autoritarismo de la escuela, de los papás, etc. ¿Te hizo recordar algo? Bueno, sí, sí, pero me lo iba a guardar, pero está bien. Como tú decides. Se los cuento porque es una anécdota que ahorita me río, pero de niño pues me acuerdo mucho. Y es algo como, espero que tomen nota de alguna como reflexión o conclusión que les sirva para el futuro, para sus conocidos, familiares, etc. Bueno, ya. Gracias. Mucho comercial. No hay de qué. Recuerdo que cuando yo iba en el kinder, porque, me acuerdo, sí, había yo hecho un trabajo, era un pez como de collage, digamos, con recortes. Lo había hecho con mi papá y me gustaba mucho ese pez. Lo llevé a la escuela, lo expusieron todo muy bonito y recuerdo que en la escuela había 3 niños. Yo que estaba en el salón, no sé por qué razón, y otros 2 niños que como que estaban jugando, estaban peleando, no sé, pero estaban haciendo de las suyas. Y la exposición, arrancaron o lastimaron los papeles, los trabajos de los otros niños, y pues los niños se fueron. Y pues yo me quedé en el salón. ¿Por qué? Porque dije, no, pues quiero arreglar estos papeles, como los dejan así, mi lógica de ese tiempo. Y entonces llegó la maestra y llegaron los demás niños y vieron sus trabajos y a un niño le preguntó, un niño como que le dijo a la maestra, rompieron mi dibujo, ¿quién fue? Y como me vieron a mí, oye, ¿tú estabas aquí? Sí, pues el castigo me cayó a mí. Entonces algo feo ahí, el actuar de la maestra pues no fue el mejor, porque como que no preguntó, tomó justicia por su propia cuenta y dijo, a ver niño, tú que te quedaste, ¿cuál es tu dibujo? Ya le señalé mi pez. Entonces el niño que tenía su dibujo destrozado le dijo a la maestra, pues destroza el dibujo del niño que se quedó. Entonces pues ya me hizo cachitos mi pez y pues sí, me sentí muy mal y me quedé, ¿por qué no preguntan los maestros? Y ya. Gracias. Muchas gracias, no, porque son cosas que duelen, porque además de injusticia es una humillación, ¿no? Es decir, te estoy destrozando, te estoy invalidando. Y en la herida de humillación también están las burlas, también están las críticas, voy para allá. También están el sentir vergüenza y exhibir a los niños frente a otros niños. O la comparación es que tu hermano sí, porque tú no. Y entonces se vuelve una competencia entre hermanos, pero que viene desde la crítica o desde la humillación de los papás. Gracias, Mau, por compartir. Por favor, atrás. Hola, soy Manuel. Y bueno, desde mi punto de vista, las personas que somos ya mayores de 50, entendemos que la herida o la profundidad de la herida depende del momento en el cual, del momento anímico en el que estamos, ¿no? Nuestra necesidad personal de la aceptación, cuando sentimos el rechazo, de cómo nos sentimos nosotros mismos. Creo que los que somos mayores de 50 tenemos una cierta coraza que nos ha ayudado a resistir y que a final de cuentas depende cómo nosotros tratamos de ser como individuos felices con nosotros mismos para que podamos en nuestro entorno aprovechar y complementar esa felicidad.
Si nosotros únicamente dependemos de ser felices, de la aceptación, del cariño, no vamos a ser felices nunca, porque la felicidad depende solamente de uno mismo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que esas heridas, al final de cuentas, quedan guardadas en el baúl de los recuerdos, pero depende de uno de salir adelante, ¿no? Claro, muchas gracias. La idea es que las heridas no se queden encapsuladas y se guarden, sino que nos formaron y que estos recursos con el tiempo además de irlos concientizando, vayamos identificando que no vamos a poder cumplir con las expectativas de todos, incluso de nadie. La idea es que podamos cumplir nuestras propias expectativas y me encanta en ese sentido me falta una participación de Víctor, pero de cierre en ese sentido, en cual que yo me hago responsable, pero también tengo una sabiduría de años que todas estas experiencias me han nutrido, donde también soy consciente, puedo perdonar a aquellos que me lastimaron hacia atrás, queriendo o no queriendo, agradecerles ese aprendizaje y poder continuar. Por favor, Víctor, y vamos al siguiente tema. Sí, mi pregunta es indagar en lo que nos comentaron respecto al niño que recibió una injusticia, porque tenemos un cuadro donde tenemos un adulto, que el adulto, viendo las heridas, ya tiene heridas, esas heridas las imparte en el niño, genera esa injusticia, pero la cuestión es que esas heridas, cuando tú le dices, en este caso a este adulto o a esta maestra, asume que tiene la razón y justifica sus heridas. Entonces, mi pregunta va enfocada como hacia el cierre de estas sesiones. Al final, si identificamos que tenemos heridas de infante, independientemente de la edad que tengamos ahorita, realmente, ¿qué necesito yo hacer para superar esa situación? Ya mencionó una, que es el perdón, pero al final es eso, ¿qué estrategia voy a tomar? Porque si me estoy haciendo consciente, y si son heridas que no quiero que se repliquen en mí, que alguien más me las replique, ¿qué voy a hacer para decir ese no? Yo rechazo esas heridas que tú tienes para yo guardar mi corazón y mi mente y no hacer todo lo que tú estás diciendo, aunque en este caso la injusticia se haya caído sobre mí, ¿no? Esa es la... Muchas gracias. No me gusta dar tips, ¿no? Porque no es así, es un proceso de sanación, pero mencionaste algunos ya. Hacerme consciente, tener la voluntad de querer cambiarlo, poder perdonar, agradecer y comprender cuál fue su función en mi vida, porque, insisto, me pudieron proteger. Y las estrategias para ir cambiando y modificando sí son más profundas, ¿no? De estos tips requiere un trabajo psicoterapéutico, pero a manera muy, muy general, sí, la voluntad es fundamental. Si no hay voluntad, no hay forma de hacer las cosas. Cuando se tiene voluntad, estamos casi llegando a la mitad del camino. Porque nos puede decir alguien, sabes que estás mal. Además les encanta decir, ¿te acuerdan que yo les dije las palabras bien y mal? No, porque siempre nos dicen, estás mal. Y entonces cuando ya nos dicen, estás mal, cerramos la posibilidad porque sentimos que nos están agrediendo y nos tenemos que proteger. Y entonces ya no hacemos nada. Por eso es importante mi concientización. Le doy el micrófono al señor Luis y continuamos con Iván. La primera es identificarlas, concientizarlas. La segunda es la voluntad de querer cambiarlas, es decir, quiero hacerla. La tercera es, evidentemente, ya con este cambio, hacer estrategias para cacharme, observarme y poder hacer esta modificación. Desde me están hablando, yo veo directamente a los ojos, en lugar de estar en el celular, otro contacto, dependiendo de la herida, ¿no? Acciones muy concretas. Perdonar y agradecer. Y bueno, perdón, sigo con lo del miedo. El miedo siempre es el norte verdadero. Es el único camino de crecimiento porque todos los demás no tienen. O sea, la única manera que vamos a crecer es enfrentando al miedo. Y ese es el norte verdadero. O sea, yo pienso igual, son las 5 fases.
pero también eso, ¿no? De que donde yace nuestro miedo, yace nuestra mayor fuerza. Y bueno, como decía Nelson Mandela, ¿no? Nuestro miedo más profundo radica en que nuestro poder no tiene límite. Muchas gracias. En el poder y la libertad. Gracias. Bueno, yo les quiero pedir un fuerte aplauso para Rosario y para cada uno de ustedes. Como les decíamos, este espacio que hemos creado es para que ustedes se puedan expresar. Tomen el micrófono, atrévanse a hablar, comentarlo. Obviamente hay información muy importante, por eso les quiero todavía complementar parte de lo que ha dicho Rosario. Y queremos aprovechar esta plática en la que ya hemos hablado de mitos y creencias para introducir un tema muy importante el día de hoy. Generalmente cuando nos preguntan, oye, ¿cómo te gustaría morir? ¿O qué piensas acerca de la muerte? Tenemos escenarios futuros. Yo ahorita no estoy pensando que saliendo de la biblioteca me va a dar un infarto y voy a quedar ahí. Generalmente pensamos en un escenario futuro. ¿Por qué? Porque tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos cosas por realizar. Entonces, la muerte siempre la vemos como un escenario lejano, como que va a pasar de aquí a diferente tiempo. Pero por la línea del tiempo nadie la tiene garantizada. Bien dicen que nos podemos despedir por la mañana y no sabemos si vamos a llegar con la noche. Porque así es inesperada, no sabemos en qué momento puede llegar. Pero aquí queremos introducir un tema bien importante, que a lo mejor ya no vamos a participar tanto, pero sí quiero que reflexionemos sobre ello, para que ustedes se lleven esta información. Nosotros nos llamamos dúo como fundación. Dúo quiere decir una dualidad, ¿no? Luz y oscuridad, vida y muerte, ¿vale? Y hay veces que hablamos muy poco de la muerte porque sentimos que si hablamos sobre ella la atraemos. Trae malas noticias, trae enfermedades, pero hay veces que hay que hablar sobre ella, porque también una parte que nosotros tenemos que conocer y saber muy bien es que la ignorancia nos lleva hacia la oscuridad. Y el día de hoy nosotros tenemos un derecho muy importante que se los queremos mostrar y que es información muy valiosa para ustedes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre un tema. Estábamos reflexionando sobre la muerte, cómo me gustaría morir. ¿Alguien ha pensado cómo me gustaría morir? ¿En qué condiciones? Si no lo has pensado, no te preocupes. A lo mejor no es el momento, no es el lugar, no es la situación. A lo mejor a otros sí, porque las circunstancias cambian. El día de hoy pueden cambiar mañana. Y cuando pasen ciertas cosas, a lo mejor me llega ese pensamiento. ¿Cómo me gustaría morir? Y viene una tercera pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la voluntad anticipada? ¿Alguien la conoce? A lo mejor para los que trabajan en el ramo de la salud se les hace más sencillo lo que es la voluntad anticipada. Le voy a dar la palabra a las personas para que los puedan explicar. Por favor, Soco. Y María Luisa, ¿alguien más levantó la mano? Y por allá. Damos 3 participaciones para podernos introducir al tema. Lo que nos han dicho acerca de lo que es la voluntad anticipada es cuando, por decir, las personas están muy enfermas y piden que se les aplique la eutanasia, que es la muerte asistida. Eso es lo que yo tengo conocimiento de la voluntad anticipada. Vamos a hacer varias aclaraciones. Ahorita vamos a escuchar las opiniones y posteriormente vamos a ver exactamente qué es la voluntad anticipada. Hay ciertas ideas, pero necesitamos ser muy precisos para poderlo abordar. Ahorita nos dan una idea acerca de, pero tenemos que hacer muchas precisiones a lo que es la voluntad anticipada, ¿vale? Entonces, vamos a dar la palabra a María Luisa y continuamos. Bueno, espero no hacer el ridículo porque no estoy bien segura, pero bueno,
yo creo que la voluntad anticipada pues es lo que dijo la señora, ¿no? Y bueno, yo no quiero que me conecten cuando si es que estoy enferma en un hospital y resulta que me tienen que conectar, pues mejor prefiero ya morirme. No quiero estar siendo una carga para mis familiares, ni mucho menos. Otra cosa que también, pues a lo mejor pensar anticipadamente, pues voy a hacer un testamento, voy a dejar todo en regla para que mi familia no tenga problemas. A lo mejor si yo muero en un accidente y hay la posibilidad de que sirva algo de mis órganos, pues también donarlos. En fin, esas cosas, yo pienso, espero que no haya hecho el ridículo. Muchas gracias. Vamos a dar 2 participaciones más. Levantaron de aquel lado su mano y continuamos, por favor, para ver esas precisiones que ya les decía. De este lado levantó su mano, ¿verdad? Sí, por favor, y luego pasamos a aquel. Buenas tardes. ¿Qué tal este tema? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia, muchas gracias por compartir esa experiencia. Voy a ir rescatando palabras clave que han comentado aquí. La primera de ellas hablaban de la eutanasia. Hace ratito Claudia nos comentó dignidad y calidad de vida. Nos hablaban de procedimientos al final de nuestra vida también. Voy a ir rescatando esas palabras porque nos van a ayudar a que conozcamos y entendamos qué es la voluntad anticipada. ¿Vale? Última participación y continuamos con el tema, porque es muy importante que nos vayamos bien informados de qué es la voluntad anticipada. Adelante, por favor. Me parece que es cuando, por ejemplo, una persona que tiene una parálisis y no se puede mover o ya no puede hablar mucho, está totalmente imposibilitada, asigna a un familiar para que ese familiar sea responsable de desconectarlo en caso que esté conectado, dependa de una máquina para seguir sobreviviendo, y asigna a una persona para que lo desconecte, para que deje de dar el tratamiento, y eso lo firma antes, porque todavía tiene conciencia o no, lo puede firmar. En mi parecer me parece que es mucha responsabilidad para la persona que toma esas decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Vamos a empezar qué es la voluntad anticipada para que conozcan. Falta una... perdón, señora. Adelante y continuamos. Yo tengo entendido que la voluntad anticipada es la persona que firma, puede ser ante el notario o en el hospital, un formato donde dice: yo puedo decidir, no quiero ser revivida, o sea, si entro en shock o algo, no quiero ser revivida, no quiero ser reconectada, y eso es lo que yo firmo, no que se lo deje a alguien más, sino que los médicos deben ver eso y simplemente ya no entrar en posición de
de recuperación. Eso que yo entiendo. Muchas gracias, Rita. Vamos a empezar con el tema. Te agradezco mucho. ¿Qué es la voluntad anticipada? Antes que nada es un derecho que tienen todos los individuos en diferentes o en algunos estados de la República Mexicana. Ahorita les voy a enseñar en cuáles. Pero antes que nada es un derecho. El derecho a decidir de manera libre e informada, ejerciendo mi autonomía. ¿Sobre qué? Sobre qué procedimientos quiero aceptar o rechazar que prolonguen innecesariamente la vida. Es bien importante eso, innecesariamente la vida. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay un diagnóstico por una enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta a tratamiento o término. ¿Vale? Es bien importante entender eso. Primero, que es un derecho, que se puede ejercer o no. Ya depende de cada persona la decisión que quiera tomar, si yo lo quiero ejercer o no. ¿Cómo puede ayudar? Puede ayudar a que yo plasme mi voluntad en caso de tener una enfermedad terminal o incurable y avanzada. ¿Qué tratamientos quiero yo tener al final de mi vida? ¿Cuáles son los que yo requiero? O yo necesito o siento, de acuerdo a mi código de creencias, de religiones o mi manera de pensar, debo de tener al final de mi vida. ¿Sale? Es bien importante la decisión libre e informada. Libre e informada. ¿Sale? ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Cómo voy a terminar a través de esa enfermedad? Debo de conocerla bien y de manera libre, autónoma, que no haya nadie que esté interfiriendo en esa decisión. ¿Sale? ¿Cómo se hace esa ley de voluntad anticipada? Perdón, antes de explicarles cómo, les voy a decir cuáles son las directrices que se deben llevar o cuáles son los procedimientos a los cuales la ley de voluntad anticipada me dice que yo puedo aceptar o no aceptar, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Este extracto lo sacamos de lo que es el formato de voluntad anticipada. Así viene tal cual en el documento. Dice reanimación cardiopulmonar, procedimientos técnicos que son manuales, farmacológicos y por desfibrilización cardíaca que pueden restaurar la capacidad respiratoria y el movimiento del corazón cuando los latidos se detienen. Recuerden que habíamos dicho procedimientos innecesarios para prolongar la vida. ¿Vale? Respiración mecánica, procedimiento en el que un paciente es intubado y conectado a un ventilador o respirador para mantener la función respiratoria. Apoyo nutricional especializado. Líquidos o alimentos artificiales que se introducen por sonda y llegan hasta el estómago o el intestino delgado. Son 3 procedimientos en los cuales, siempre y cuando yo tengo una enfermedad avanzada, incurable o terminal, yo puedo decidir en estado de estar inconsciente si quiero tomarlos o no tomarlos. Muchas veces hay un dilema cuando llega a pasar con los familiares que tienen un paciente hospitalizado. Claudia nos daba el ejemplo. ¿Qué hago? ¿Lo intubo? ¿Me lo llevo a casa? ¿Le doy reanimación para seguir adelante? Cuando esa decisión tiene que ocurrir a cargo de los familiares, ¿no?, de los hijos, de las personas cercanas, muchas veces las decisiones pues llevan a un cargo de conciencia de culpa. ¿Le estoy alargando el sufrimiento o le estoy salvando la vida? No sabemos, es un dilema. Pero no nada más es de que se vaya a su casa con su enfermedad
pues hágale como se pueda, ¿no? Lo que trata de promover esta ley de voluntad anticipada son los cuidados paliativos. ¿Alguien sabe qué son cuidados paliativos? Por favor, señora Santa. Mi hija tenía cáncer y estaba tomando sus medicamentos, pero yo siento que alargamos más su agonía porque con esos paliativos los vemos que no tienen noción ya de las cosas, que se pierden. Yo lo decía hace 8 días. Yo sufría mucho cada que yo le daba el medicamento. Y aún así, después de 5 años de muerte que tiene la hija, yo me siento culpable, muy culpable. Y yo me digo que si yo no le hubiera dado sus medicamentos, no se hubiera muerto. Pero, pues, no la podía salvar sin darle sus medicamentos, porque ella ya era una persona desahuciada. Entonces, esos medicamentos, yo cada que los oigo, me siento mal, me transforman, sintiéndome muy culpable. Y hasta la fecha no me puedo consolar de su muerte. Muchas gracias, señora Santa. Agradecemos mucho que nos comparta su experiencia, su historia de vida. Y así sucede el término cuando estamos muy cercanos de una persona muy querida. A veces las decisiones que tomamos no sabemos si son las correctas, ¿vale? Los cuidados paliativos es una atención médica especializada interdisciplinaria que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas que están en una fase terminal, en los últimos días de su vida. ¿A través de qué? A través de mitigar el dolor, ¿no? Y los síntomas de la misma enfermedad. No solo es el dolor, sino los síntomas que vienen. A veces dificultad para respirar, náuseas o otros síntomas que aparezcan junto con la enfermedad. Pero no solo del paciente, sino de la familia también. Ahí es donde está enfocado también el cuidado paliativo, no solo en la persona que lo está viviendo, sino en su familia, los cuidadores que están alrededor de esa persona. ¿Cómo la ayuda? Pues muchas veces enseñando y entrenando a las mismas personas en su entorno cómo asearlo, cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, cómo medicarlo. Requieren entrenamiento de esas personas, apoyo psicológico y emocional del proceso que van a vivir de principio a fin. Apoyo psicológico y emocional de ese procedimiento que van a estar viviendo las personas en ese momento, ¿vale? Entonces, los siguientes puntos que marca las directrices anticipadas es lo que nos comentaba la señora Santa. La persona que va a hacer esta voluntad anticipada va a decidir recibir medicamentos para controlar el dolor y otros síntomas físicos, sí o no, ¿vale? Y sedación paliativa, que es un procedimiento que se utiliza para reducir la conciencia y así aliviar los síntomas que pueden ser controlados con uno o varios tratamientos específicos. Eso es lo que va a decidir la persona que vaya a tramitar una voluntad anticipada. ¿Dónde se puede tramitar? ¿O dónde pueden ir las personas a tramitar esta voluntad anticipada? Desafortunadamente no es en toda la República Mexicana. Estas son leyes locales, estatales. Los puntitos o los estados que están marcados en anaranjado son los estados donde se puede aplicar la voluntad anticipada. Es Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Yucatán
San Luis Potosí y Coahuila. Ahí son los estados donde se puede ir a hacer el trámite. ¿Cómo se realiza el trámite de la voluntad anticipada? Como nos comentaban hace rato, debe de ser una persona mayor de 18 años. Hay dos escenarios. Uno, que puede ser yo en pleno uso de mis facultades mentales en este momento, puedo acudir ante un notario, siempre y cuando sea en el estado donde aplica la voluntad anticipada. ¿Sale? Necesito nombrar un representante. Es bien importante nombrar un representante para en el momento que yo ya no pueda tomar decisiones sobre los tratamientos que quiero o no me hagan al final de mi vida, esa va a ser la persona que les va a comunicar, ¿no?, a los familiares de las personas cercanas cuál fue la voluntad que yo suscribí en ese documento. ¿Ok? Con 2 testigos, y se debe de cubrir el costo del trámite. Aproximadamente entre 1,500 y 5,000 pesos aquí en la Ciudad de México, ¿no?, dependiendo la zona y la notaría donde lo quieras tramitar. Hay en ocasiones que para las personas de 65 años o más hacen, ¿no?, algunas semanas o meses de descuento para que el trámite pueda ser más sencillo. ¿Ok? Y bueno, les dejo aquí unas ligas que ustedes pueden consultar, donde pueden descargar el formato de voluntad anticipada. Y también les quiero proporcionar una liga de YouTube. Si alguien le quiere tomar una foto, por favor, esa liga de YouTube es bien importante que la tengan. Y aquí me gustaría aclarar algo que se comentó hace rato y que creo que tiene que ver también con a veces las dudas. ¿Qué es una voluntad anticipada? Y nos hablaban de un término que es la eutanasia. La voluntad anticipada no es eutanasia. La eutanasia está prohibida en México, no se puede aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad anticipada y la eutanasia? La eutanasia es un procedimiento médico para acelerar la muerte del paciente. Eso no se puede hacer en México, no es legal. ¿Vale? La voluntad anticipada solo te da el derecho de elegir qué procedimientos quieres o no al final de tu vida, siempre y cuando tengas una enfermedad avanzada, incurable o terminal, y que ningún tratamiento tenga una respuesta favorable a tu salud. ¿Vale? No es eutanasia, eso está prohibido en México, hay que aclararlo muy bien. Y en esa línea que les comparto de YouTube es un congreso que se hizo en México acerca de la voluntad anticipada, para que ustedes puedan ahí ver diferentes tipos de casos en los que se aplica el quehacer médico, cuáles son los dilemas a los que se encuentran los médicos al aplicar esa voluntad anticipada, ¿no? Y pues finalmente es un derecho y una decisión nuestra el ejercerlo o no. ¿Ok? Voy a dar nada más una participación, ya nos queda muy poquito tiempo y pasamos al final, ¿vale? Por ahí le vi a que alguien levantó su mano, por favor, adelante. Una pregunta y un comentario. Pero mi pregunta es, y no escuché bien, si dentro de la ley o dentro de este formato de voluntad anticipada viene lo que es donación de órganos. Y bueno, el comentario que quería hacer en relación a la culpa, porque nos podemos sentir culpables, creo que es como una disyuntiva, ¿no? Nos podemos sentir culpables tanto por tomar una decisión como por no tomarla. Si tomo la decisión de no medicar, me voy a sentir culpable.
Y si tomo la decisión de medicar para agarrar el sufrimiento, también me voy a sentir culpable. Y entonces cuando llega el momento de la pérdida, ¿qué hago con ese culpa? Sí, bueno, claro. esos eran mis dos puntos. Gracias. Mira, ¿me recuerdas la primera? Sí, sí viene suscrito en el formato. Si viene suscrito en el formato, uno puede poner ahí si desea o no desea órganos o dejarlo en blanco. Ya cada quien lo puede hacer, ¿no? En mi caso, a mí sí me gustaría donar mis órganos para la investigación y la docencia médica, ¿no? Para que en caso de que yo fallezca, estos órganos sirvan para la investigación y la docencia médica. Es un pensar muy personal. Cada quien puede llevarlo a cabo dependiendo de su propio sistema de creencias y su manera de pensar. Hay algo que se me olvidó también que es bien importante. Esto se puede revocar en el momento que ustedes así lo desean. Si yo lo suscribo y si el día después cambia mi estilo de vida, mi sistema de creencias, yo lo puedo revocar sin ningún problema. ¿Cuándo se ejerce? En el momento en el que, en el caso de que la persona que lo suscribe cae en alguna situación de enfermedad avanzada, incurable o terminal. ¿Sale? La segunda pregunta, si gustas nada más ahorita para poder cerrar la sesión, nos acercamos y la platicamos, ¿te parece? Más uno a uno, ¿sale? Porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar y nos gustaría terminar con una reflexión final. Les voy a pedir que nos pongamos todos de pie, por favor, nos vamos a poner todos de pie. Muy bien. Y te voy a meter a que reflexiones sobre estas dos preguntas. Hablar de la muerte es hablar también de la vida, ¿no? Indudablemente hablar de la muerte es hablar de la vida. Y cuando nos damos cuenta de la finitud, de que los días, ¿no?, de que las horas y los minutos se van acabando de ese reloj de arena, es cuando las empezamos a valorar todavía más. ¿Qué me gustaría lograr en esta vida? Pregúntate. ¿Qué me gustaría lograr en esta vida? ¿Qué me gustaría lograr en esta vida? Hazte esa pregunta. Y la siguiente, ¿en qué condiciones físicas, mentales, sociales y espirituales quisiera llegar al final de mi vida? Y no solo ahí, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tomar acción. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para llegar a esas condiciones físicas, mentales, sociales y espirituales? ¿Ok? Mientras reflexionas en esas preguntas tan importantes como pensar en las otras, te voy a pedir que te estires, levanta tus manos, estírate, levanta tus manos. Te voy a pedir que te inclines hacia la derecha, despacio, inclínate bien hacia la derecha, estira, siente cómo se estira tu cuerpo, perfecto. Ahora hacia la izquierda, siente tu cuerpo. Si puedes, siente tu respirar. Otra vez al centro. Te voy a invitar a que te inclines hacia adelante, despacio, si hay suficiente espacio. Hacia adelante, estira tu columna lo más que puedas y luego vamos hacia atrás despacio, hacia atrás, lo más que puedas, atrás, hasta donde puedas llegar. Baja tus manos, te voy a invitar a que muevas tu cuerpo. Si quieres bailar tu cadera, haz unos pasitos de baile, mueve tus pies, levántalos si es que puedes, como si estuvieras haciendo un calentamiento. ¿Sale? Y te voy a pedir que reflexiones el día de hoy. ¿Qué tan valioso es poderte estirar, poderte mover, poder sentir tu cuerpo,
poder estar el día de hoy aquí, caminar y llegar hasta aquí. ¿Qué tan importante es? Reflexiona. Porque a lo mejor no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, pero mientras puedas, disfrútalo, ¿vale? Bueno, los dejo con Rosario. Así como están. Les recordamos, la próxima invitación es el próximo domingo. Vamos a tener el siguiente conversatorio que se llama ¿Qué pierdo cuando pierdo? ¿Vale? Este mismo lugar, a esta misma hora, ¿no? De 12 a 2 de la tarde. Los invitamos. Pueden transmitir el mensaje para que pongamos sillas allá arriba. Estaría excelente, ¿vale? Para que la gente venga a escuchar. Y bueno, les dejamos nuestros contactos. Síganos en las redes sociales, por favor. Ahí están los teléfonos, los contactos. Y gracias. Y como terminamos la vez pasada, te voy a pedir que así de pie te des un fuerte abrazo. Y si la vida, el universo o Dios, si así tú lo crees, no lo permite, nos vemos el próximo domingo. Vayan conmigo. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.